Como os decíamos, una de parte del plato fuerte de la jornada de hoy era esta mesa, ¿no? Yo la verdad es que os doy las gracias a todos porque durante muchos años hemos intentado pasar de las páginas de sociedad a las páginas de economía, y aquí casi todos vosotros estáis en mundo de economía. Voy a presentar de izquierda a derecha, ¿no? Arturo Larena, que es el director de Medio Ambiente y Ciencia de F Noticias y de F Verde. Tú tienes la parte más impacto verde, así que muchas gracias, Arturo, por venirte con nosotros. Gracias a Dirce, felicidades por esta primera década, seguro que ahora vienen las mejores. Y yo soy el garbanzo verde, porque todos mis compañeros el cisne verde que te digo, son ¿no? especialistas en información económica y lo mío es información científica y medioambiental. Aunque también he tenido otras responsabilidades dentro de la agencia y, por lo tanto, he tocado todos los palos. Pero bueno, vamos a ver si podemos contar algo que os resulte interesante. A tu lado está también Cristina Tiana, que es subdirectora del periódico La Información. Y también, Cristina, muchas gracias por venirte. Nada, vosotros, encantada de estar aquí. A ver si podemos aportaros antes algo interesante, que siempre normalmente estamos al revés. Sí, exactamente. Nosotros allí y vosotros aquí. Hoy os hemos puesto del otro lado de la mesa. También tenemos a María Domínguez, que es la coordinadora del Economista de Inversión Sostenible ESG y redactora de Mercados. Es verdad que además vuestro periódico yo creo que ha sido de los primeritos en poner una sección como tal ESG, así que también muchas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación y feliz aniversario. Gracias. Y luego está aquí justo a mi derecha Ismael García, que es el director de publicaciones de Economía Digital, entre otros. Están los Social Investor, entre otras, que ahí donde yo también conozco a Cristina en su momento. Así que yo creo que también habéis sido punteros y buena parte de la información que vosotros habéis tocado ha ayudado mucho a los que estamos aquí. Así que muchas gracias, Ismael. Gracias a vosotros y felicidades, en serio, por estos 10 años. Bueno, pues vamos un poco a empezar. Tenemos un guión, porque como os podéis imaginar, esto se prepara, luego se comparte con la gente, en fin, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos un guión largo, así que como tenemos un guión largo con preguntas largas, vamos a intentar hacer respuestas para llegar al final, a ver si podemos llegar al final, ¿no? Si no, Migui siempre saca la tarjeta amarilla y luego saca la roja y nos calla, ¿no? O sea que a lo mejor nos quedamos sin micro, ¿no? Pero bueno, hoy un poco, como os decía, celebramos nuestro 10º aniversario, y cuando empezamos en esto hace unos años teníamos un objetivo, ¿no? Y era pasar de la sección de sociedad a la sección de economía, ¿no? Yo recuerdo cuando en el 2004-2003 presenté el primer informe de sostenibilidad de la compañía en la que estaba, en Telefónica. Hicimos un approach de cómo estábamos contribuyendo a la creación de riqueza, porcentaje de PIB, entre otros, y al final el titular que salió el día siguiente fue Telefónica invierte 150 millones de euros en programas sociales. Luego no pasamos a la sección, ¿no? Entonces, en este tiempo la verdad es que hemos visto una evolución de conceptos. Empezamos hace mucho hablando de la RSC, que yo creo que seguimos hablando. Hemos dado un paso a la sostenibilidad, que también hemos hecho, y ahora estamos un poco en el concepto de ESG, ¿no? Y la verdad es que si analizamos históricamente, al final son conceptos equivalentes que trabajan en el mismo territorio, que es el que nos decía ahora John Elkington, ¿no? Que es en la parte social, en la parte ambiental, en la parte de gobernanza, la triple cuenta de resultados que él hablaba, ¿no? Entonces, para organizar este debate vamos a hacer como 3 grandes bloques. La primera es cómo hemos llegado hasta aquí, que yo creo que analicemos un poquito la mirada a los 10 años. El segundo bloque, de alguna forma, tendría que ver cuáles son los grandes debates que tenemos hoy, algunos de los cuales ya ha introducido Susana, y luego hablamos del futuro que nos espera. Juguemos un poco a Pitonisa Lola para adivinar qué nos puede pasar en el futuro. Vamos a intentar llegar a la parte final, ¿no? Entonces, empecemos por la parte del primero. En vuestra opinión, ¿cuáles han sido las causas que nos han permitido que estemos hoy aquí, especialmente con independencia de tu garbanzo verde, Arturo, si me permites, ¿no? Que estemos ya en secciones de economía de medios? No sé, si queréis, empiezo por ti y luego ya vamos jugando. Es un hito más reciente al que me voy a referir, pero en 2018 la Comisión Europea lanzó un muy potente plan de acción sobre finanzas sostenibles, cuyo objetivo no era otro que canalizar flujos de capital hacia inversión socialmente responsable y ambientalmente responsable. Entonces, creo que eso ha sido crucial, ¿no? También creo que ha marcado el hecho de que los inversores han empezado, por todo esto, a querer invertir en cosas sostenibles, y el rating ESG de las empresas ha dejado de ser algo que nadie miraba para pasar a convertirse, creo yo, un pilar importantísimo para la financiación, ¿no? Incluso para que te denieguen un préstamo en una entidad financiera. Entonces, creo que eso es clave para que haya pasado a pintar mucho en las páginas económicas. 2018, Plan Finanzas Sostenibles. Cristina.
Yo voy a remontar un poquito más atrás. 10 años. Estábamos en medio de unas consecuencias muy graves de una crisis financiera. Estábamos en medio de la explosión de Internet. Se juntaban una especie de desapego de la sociedad con la empresa y a la vez quizás un riesgo reputacional como nunca había habido, con la explosión de las redes, todo el mundo podía hablar, más el Acuerdo de París. O sea, yo creo que es una mezcla de un contexto que se ha producido, el que se haya dado ese salto, en el que haya habido realmente una preocupación más allá de la RSC, de algunos tipos de patrocinios, de si se apoyaba localmente, sino que la propia transformación de la comunicación y de también toda esa especie de revolución social que se ha visto después de las crisis financieras de 2008, de 2012 y todo lo que pasó, el sector inmobiliario, lo que se vivió. Creo que todo eso hizo una combinación para que subiera de nivel. Arturo, con tu perspectiva de garbanzo verde. A ver, es que nosotros no queríamos sacarlo de sociedad, ni queríamos que permaneciera en sociedad. En nuestro caso, los periodistas ambientales, llevamos unos cuantos años, unas cuantas décadas, tratando de que esta temática pasara de los convencidos, de los militantes, al gran público, ¿no? Y eso yo creo que se ha conseguido sobre todo en los últimos años. Y para conseguirlo han sido clave muchos elementos, entre ellos que hubiese periodistas y que hubiese medios de comunicación que apostasen por estas cuestiones y transmitiesen a la sociedad española, y la sociedad española se representa por múltiples estamentos, entre ellos las empresas, pues que había una realidad con una urgencia de comunicación y ahí se ha respondido. En ese sentido, los periodistas ambientales durante mucho tiempo hemos tenido pocas fuentes. Hemos tenido a la comunidad científica, hemos tenido a las ONGs de defensa ambiental y eso ha cambiado radicalmente. A día de hoy es muy, muy superior, no sabría decir el porcentaje, pero el número de notas de prensa, de comunicados, de propuestas informativas que nos llegan de las empresas es brutal. Es decir, la tipología de nuestras fuentes de información se ha modificado. ¿Y por qué se ha conseguido esa mayor cultura ambiental? Yo creo que por muchos factores. Por una parte, lo citabas tú, la tecnología, estamos más interconectados, tenemos más facilidad de crear redes y de crear conexiones comunes. Luego, en los últimos años se ha producido otro elemento, que es la presencia del ecologismo político en el Parlamento. Nuestros compañeros de política siempre son como muy... Lo nuestro es lo importante, el resto es menos. Pero claro, el ecologismo político está en el Parlamento y entonces empieza a ser noticia. Y luego resulta que una de las viejas reivindicaciones del movimiento conservacionista, que es tener una vicepresidencia de sostenibilidad, van y la crean. Una presidencia cuarta. Pero no solo es que crean una presidencia cuarta, sino que se produce una remodelación de gobierno y la presidencia es una presidencia tercera, de transición ecológica. Y caramba, en esa presidencia de transición ecológica meten los temas de energía. Y los temas de energía era un sector muy masculinizado. Y resulta que se lo dan a una mujer. No sé cómo sentó eso en los estamentos más tradicionales del sector energético, ¿no? Por lo tanto, tenemos un gobierno que además se declara ecologista por primera vez y eso hace también que desde los medios de comunicación se empiecen a dar cuenta de que aquí está ocurriendo algo. Si a esto le unimos que por carambolas del destino Madrid acoge la COP25 de cambio climático, y que en esa COP hay una presencia del mundo de la empresa de forma muy destacada, pero no solamente del mundo de la empresa, sino de todos los ámbitos del poder y de la decisión. Yo creo que en la sociedad española se produce un clic y empiezan a pensar que realmente este tipo de cuestiones son importantes. Si además añadimos el efecto de la crisis climática y de que los efectos ya se están sintiendo, de hecho, mirad qué veraniegos estamos hoy. Bueno, vamos a estar toda esta semana con temperaturas extremas. Al final, hace que los medios de comunicación, que al final tienen una función social y tienen que responder a la sociedad, pues también presten atención a estas cuestiones. Y si tenemos en cuenta otro factor, que el dinero ahora está en el medio ambiente,
pues al final hace que los medios también presten una mayor atención a este tipo de temas. Y luego, un factor más, el factor regulatorio. Estamos dentro de la Unión Europea y la Unión Europea nos obliga a un montón de cosas, sobre todo a vosotros, que sois los representantes de las empresas. Y vosotros, que erais la parte María durante muchos años dentro de la empresa, a día de hoy sois de lo más importante. Y no solamente sois de lo más importante, sino que lo vais a ser. Yo ayer desayunaba con un responsable de una fundación y me decía, yo el cambio lo noté cuando el director financiero por primera vez me habló de la importancia de estas cuestiones. Es decir, me decía, los directores financieros están casi siempre cortados por el mismo patrón, no eran estas sus prioridades y sin embargo ahora empiezan a serlo. Y hay otro factor más, los bonus. Los bonus están vinculados al cumplimiento de objetivos ESG. Y si hay algo que nos motive especialmente a los trabajadores es cobrar a fin de mes. Hemos hecho repaso largo. Ismael, vuestro público básicamente son directores financieros y nos decía un poco Arturo. ¿Cómo has visto esta evolución aquí? ¿Cómo ha terminado esto en la mesa de los directores financieros? Pues muy sencillo. Ayer publicábamos un dato que a mí me llamó muchísimo la atención porque a veces cuando elevas las cosas a negro sobre blanco es cuando las percibes, ¿no? Pero el 75%, por ejemplo, de las empresas cotizadas globales está expuesto al riesgo hídrico. Eso significa que los procesos de sequía en los que estamos ahora sumergidos, perdón por la palabra, pueden afectar seriamente al negocio. Claro. Entonces, más casos. Al final a un CFO lo convences con números, evidentemente. Hablábamos antes de que primero viene la mentalidad y después los datos. Llevo 20 y tantos años en el periodismo económico y al final una de las cuestiones que puedo palpar es que siempre vienen primero los números y luego... Es al revés. Exacto, luego viene la mentalidad, ¿no? La directora de sostenibilidad de Levi Strauss nos contaba el otro día que su manera de trabajar no fue imponer, sino convencer a los distintos directores financieros de las plantas en las que se producen tejanos en todo el mundo que efectivamente hay un ahorro de costes si trabajas, pues en este caso concretamente, unos planes de reciclaje del agua o unos procesos químicos menos lesivos. Es decir, al final todo me da la sensación que todo es agua. Viene primero el dato y luego el cambio de mentalidad, ¿no? Y luego, no creo que seas tan garbanzo, si me permitís, un análisis un poco de la situación industrial. Al final, los medios de comunicación, particularmente el nuestro, que vive con un negocio puramente industrial, es decir, ni recibe subvenciones ni dispara con pólvora del rey, somos empresas que atendemos demandas. Si no somos capaces de atender las demandas, nuestro negocio fracasa. Claro. Entonces, comentabas antes que hace 10 años había una perspectiva de la RSE, campo en el que también trabajé antes de incorporarme a economía digital. Y la gran diferencia entre la RSE y la ESG es que la RSE no tuvo la capacidad de calar hacia la sociedad. La ESG, por elementos mucho más cotidianos de los que estamos comentando aquí, por ejemplo, unos veranos cada vez más calurosos, pues los episodios, vemos el mapa del tiempo y nos están diciendo constantemente que los embalses van hacia abajo. Desde hace más de una década, el último episodio fuerte de sequía en Cataluña, yo soy de allí, fue en el 2008. Es decir, no nos tenemos que remontar tan tarde. Al final hace que la gente empiece a preguntarse qué está pasando con esto, ¿no? Primero, lo lógico es que las cosas primero pasen de las páginas de sociedad y luego acaben en las de economía, porque los medios de comunicación atendemos a la sociedad. La economía no deja de ser un factor, de un elemento que compone la sociedad, pero no es el todo de la sociedad. Por tanto, cuando acabamos al final calando hacia abajo, tiene que venir de algún lado y viene siempre del conjunto de la sociedad. Entonces, la transición que hemos visto en estos 10 años de la información, en este sentido, pegada a estos criterios, me parece lo más natural. Para mí el escenario ideal, que siempre lo hemos comentado, Cristina lo sabe cuando trabajábamos juntos, es que no hubiera secciones, sino que, por ejemplo,
todos los medios fuéramos conscientes de que la ESG son criterios que tenemos que aplicar estructuralmente a nuestra oferta informativa, como que las empresas, yo siempre defendía cuando trabajaba en RSE que no hubiera directores de RSE, como ahora defiendo, perdonad que estoy en vuestra casa, que no haya directores de sostenibilidad. Bueno, porque significará, que no haya directores de medio, yo sí que claro, también lo defiendo. Claro, porque significará que la sostenibilidad ya está impregnada en todos los estamentos de las compañías y que actúan así de naturalidad. Hace 2 años hicimos una entrevista y planteamos, esta es una función biodegradable, pero luego también el tiempo nos ha dado cuenta es que alguien tiene que actuar también de tractor. Siguiente pregunta que os iba a hacer, que las podemos fusionar las dos, ¿no? Hace unos días estaba hablando con un experto en retribución y me dijo que hace 2 años dedicaba un pequeño porcentaje de su tiempo para hablar de un pequeño porcentaje en el bono directivo, es lo que tú comentabas, ¿no? Sin embargo, hoy, 2 años después, dice que dedica un enorme tiempo al tema de retribución, porque la medida que luego termina aprobándose en Junta General se ha convertido en la gran cosa. La gran cosa se ha convertido en la retribución, en los criterios de gobernanza. Mi pregunta para vosotros es, ¿qué parte de la agenda económica de vuestros respectivos medios se condiciona hoy por la sostenibilidad? Empiezo por ti, Cristina, porque tú tienes más la parte de la sección de economía en su conjunto. ¿Porcentaje de sostenibilidad en tu sección de economía? Mucho. La evolución es que todas las partes de la economía se están salpicando de sostenibilidad. Quiero decir, juntas de accionistas. Salpicadas. Vale, muy bien. Retribuciones ligadas a criterios ESG. Impregnadas, pero vamos a tope. Vemos a qué ratios, vemos a qué KPIs. Hay mucho que hablar sobre esto. Va a haber que hablar más. Los proxy ahora lo valoran, pero luego en las juntas que vienen les parecerá mal porque los criterios no eran buenos. O sea, las cosas están por diseñar. Tema económico. Bueno, lo estamos viendo. O sea, España llevamos el hub del hidrógeno verde, la creación de toda la red de gas para Europa, todo el lío político que tenemos, si gas y nuclear sí es parte de taxonomía o no debe ser taxonomía sostenible. Luego, a nivel social, todo. O sea, la parte de la ESE, que quizás todavía regulatoriamente no está muy desarrollada a nivel gaps salariales, a nivel niveles de directivas, con la nueva directiva que viene también, pues también ya por ley va a ser una obligación en los consejos de administración. Yo creo que todas las áreas de sostenibilidad están salpicadas ya en todas las partes de la economía, se están introduciendo. Y luego los grandes planes que estamos viendo de estímulo, el de Estados Unidos lo hemos visto, transición verde, vamos a ver qué pasa con las elecciones presidenciales, porque puede ser muy interesante, sí. Podemos ver una retransición. Ahora hablaremos de los demócratas y los republicanos de Estados Unidos. Sí. En un porcentaje me da, pero yo creo que salpica todo. También toda la transformación, sector inmobiliario, ahora que está, nuevos productos financieros. Yo creo que está impregnándolo todo. Ahora, también creo que hace falta mucha, y aquí también, mucha información formativa, porque creo que no se entiende bien y todavía faltan muchos datos por detrás para poder contrastar que realmente se están haciendo las cosas bien. Yo creo que todavía estamos un poco verdes, no como garbanzos, pero estamos un poco verdes en todo esto. María, en vuestro caso en El Economista, cuando empezasteis con la sección, entiendo que era una sección pequeñita, ¿cuándo empezasteis y cómo ha ido creciendo y cómo va contaminando el resto? Perdóname la palabra contaminar, que quizás no sea la mejor. Influyendo. Empezamos en mayo de 2021, creamos un portal específicamente dedicado a inversión sostenible. Entonces, a nivel de agenda editorial, más que económica, o sea, la agenda editorial del Economista ya claramente le dio un protagonismo tremendo a la inversión sostenible, desde mayo de 2021. Lo que hemos visto es que al final lo que hacemos desde el portal es transversal, que es un poco lo que decían mis compañeros, ¿no? Es transversal a lo que se hace en todas las secciones. Quiero decir, yo en ese portal recojo temas un poco densos o muy de nicho, de regulación, de CSRD, de qué está pasando con los ratings ESG, con todos esos, con ese infierno regulatorio que nos viene. Hablo de fondos de inversión, pero es que también ahí están incluidas noticias que elaboran compañeros míos que están. O sea, El Economista es un medio económico, tiene diferentes áreas. Entonces, en ese portal van a parar temas de compañeros que trabajan en la sección de empresas que llevan 15 años escribiendo sobre energéticas y que están hablando de cómo X petrolera está haciendo su transición. O sea,
respecto a cómo, tú decías, cómo contamina al resto, yo diría, cómo todo se fusiona y se impregna, ¿no? O sea, es totalmente transversal, está en todas las secciones. Yo todos los días me miro todo el periódico y es que hay muchísimas noticias que han hecho compañeros míos que no están vinculados directamente a una pata llamada SG. Pero que los puedes incluir en tu podcast. Que, o sea, están en todas partes. Formulo siguiente pregunta para vosotros dos, sobre todo. He dado un pasito pues, respecto al guión para avanzar un poquito más, ¿no? Si la agenda económica, como hemos visto, ya está afectada por la parte de sostenibilidad, y de hecho os pasa a vosotros dos, ¿qué porcentaje de las notas de prensa que recibís están referidas a la sostenibilidad? Tú antes hablabas, ¿no? Antes Arturo, ¿no? Y segunda pregunta, y te cierro. De las que tú lees, ¿cuántas te apestan a greenwashing? Os lo pregunto a los dos, empiezo por ti, Arturo. Vale. He utilizado dos palabras gruesas, la contaminación y el apestamiento. Yo la contaminación lo admito como efecto colateral positivo, ¿no? Vale. Es decir, la información, por ejemplo, tiene un beneficio colateral que es crear cultura sobre aspectos muy, muy diversos. La información medioambiental o la información económica medioambiental crea cultura medioambiental o crea cultura económica medioambiental. Yo lo que creo es que hay un sobreabuso del término sostenible y en cierta medida se le está vaciando de contenido, porque ahora mismo cualquier cosa es sostenible, pero porque el medio ambiente, porque la sostenibilidad es una cuestión transversal. Antes hablábamos de si tenían que desaparecer los directores de sostenibilidad. Hace unos años se planteaba si teníamos que existir los periodistas ambientales y nosotros decíamos ojalá no sea necesaria nuestra presencia y que el medio ambiente impregne todas las áreas de los medios de comunicación. Yo creo que eso se está consiguiendo poco a poco por esa transversalidad. Estos días, entre la información política más destacada, de la que están escribiendo nuestros compañeros de política, es vinculada a los regadíos, en concreto a los regadíos de Doñana, y si se está tomando partido desde las instancias europeas o no. Por lo tanto, los compañeros de política escriben de medio ambiente, los compañeros de economía escribís de medio ambiente, porque ahora mismo un enorme porcentaje de la información que os llega es de contenido medioambiental. Los compañeros de religión escriben de medio ambiente, porque el Papa habla de medio ambiente. Es verdad, es verdad. Y los de deportes. El Betis tiene una iniciativa que se llama Forever Green y un montón de clubes también tienen iniciativas en materia de sostenibilidad y de recursos, ¿no? En las redacciones hace un tiempo se escuchaba una frase de ya están aquí estos que son más verdes que los de Greenpeace, ¿no? Yo creo que no es totalmente cierto. Es decir, creo que hay muchas empresas que llevan tiempo fomentando la transición, que lo hacen desde el convencimiento y que en esas empresas además es muy importante la cabeza, el liderazgo. Cuando los CEOs, cuando los presidentes, cuando los responsables han interiorizado que esto es una demanda de la sociedad, el resto de la organización fluye más rápidamente. De todas formas, hablabas de greenwashing, el 55% de los directivos españoles admite que ha inflado o presentado incorrectamente sus acciones verdes, no de forma deliberada, no lo han hecho intencionadamente, ¿no? Argumentan que es debido a la falta de herramientas para medirlo. Esto es de la encuesta anual de sostenibilidad de Harris Poll para Google Cloud, que es de hace prácticamente una semana, en la que se entrevistó a casi 1.500 directivos de 16 países, entre ellos de España, ¿no? Y una de las cosas que curiosamente a mí me llamaba la atención es que decían que las iniciativas ESG habían descendido del primero al tercer puesto en las prioridades empresariales. Pero yo creo que esto es una cuestión coyuntural, es decir, que está vinculado al fenómeno de la pandemia. Y ese impulso que había antes de la pandemia se ha visto un poco ralentizado por esa situación extrema que todos nos hemos visto obligados a sufrir, ¿no? Y que a medida que vaya transcurriendo el tiempo la situación se irá normalizando y los temas ESG van a seguir cobrando todavía más importancia en el mundo empresarial y por eso decía que vuestra tarea es fundamental y no me enrollo más. Vale, Ismael,
Hablábamos de porcentaje de información que os llega vinculadas a la Sí. sostenibilidad y cuánto de greenwashing estás percibiendo. Alberto, me habían dicho antes de subir al escenario que podía ser políticamente incorrecto. Sélo. A ver, Sélo. el 100% de las notas de prensa que recibimos los medios, y ahora si queréis me replicáis, es greenwashing. El 100%. El 100%. Sí. Pero también lo entiendo, es decir... Defina greenwashing. Es- Te lo digo para pero es que fijaos que es una tendencia de los medios de las agencias de comunicación, de los editores de comunicación, lo que hablábamos antes, mucho más amplia. Es decir, el 100% de las notas de prensa que recibimos en los medios de comunicación, en las redacciones, son cómprame la moto que te estoy vendiendo. Realmente no nos están aportando nada. Hay compañeros incluso que llegan a percibir a los directores de comunicación y a las agencias de comunicación como auténticos obstáculos para desarrollar su trabajo. Ya. Entonces, si hay alguien de ese lado de la acera que esté en la sala y me coge un poquitín, ¿no?, el consejo, hagáis notas de prensa. ayudarnos a crear historias tanto de ESG como de no ESG. Pero insisto, sí, hay mucho lavado verde, pero forma parte dentro de una tendencia superior de trabajo de las agencias de comunicación que han decidido, también aprovechando que las redacciones, desgraciadamente, cada vez estamos más debilitadas, aprovechando que el copy-paste famoso que se está imponiendo desde hace 5 o 6 años, ¿no? Entonces, no es algo particular de la ESG, es una tendencia generalizada. No sé si queréis hacer alguna referencia a esto. Hombre, 100% yo creo. Dejémoslo en un que no, 95, ¿no? No, creo que no. Yo creo, y siempre lo digo, que hay y no hay greenwashing en todas partes, pero que partimos también de la base de que es muy difícil comunicar estas cosas, porque es muy difícil comparar. Entonces, Claro. yo creo que es muy difícil, en serio, hacer una nota de prensa sobre un tema de sostenibilidad bien hecho que alguien sea capaz de entender. Porque si unimos todos los vocablos que tenemos entre taxonomía, directiva de sostenibilidad, directiva de reporting financiero, o sea, solamente es probable que es que no lleguemos ni a estar en el primer titular. Evidentemente, hombre, todas las empresas, estoy de acuerdo ahí intentan cuando te envían una nota de prensa crear un aspecto positivo de ellas mismas, no te van a mandar una nota de prensa con lo negativo. Pero sí que creo que se está haciendo un esfuerzo también por formar a los periodistas que no nos hemos autoformado, que no hemos tenido esa suerte Claro. o esa inquietud de poder hacerlo o el tiempo de hacerlo en eso, y que es una labor difícil. Así que aunque haya un poco de greenwashing, yo creo que es bueno que se sigan mandando porque nosotros también las filtramos. Sí. Y ayuda un poco a plantearte cosas que igual nunca te habías planteado, sobre todo a los periodistas más jóvenes, ¿no?, que está más en el día a día que los que ya somos un poco, vamos ya siendo mayores. Estamos de primera comunión, ¿eh? O sea, que hoy todos somos jóvenes. Vosotros, pero nosotros ya estamos de bodas de plata, por lo menos. Solo un matiz, Alberto. Cuando me refería a notas de prensa, me Lo refería a entiendo, notas entiendo, de prensa, no a entiendo. informes, que en Lo eso sí entiendo, estoy totalmente de lo acuerdo entiendo, con lo Cristina. entiendo, Ahí entiendo. falta Entiendo. un rasero mínimo al que todos nos podamos acoger para entender realmente Como decía si... Cristina, la comparabilidad. Eso es Que que no hay puntos de anclaje que Eso nos es, permitan difícil la comparabilidad. filtrar eso. Vamos A ver, al bloque. Perdón, Arturo. Muy Dale. brevemente. Yo no creo que todas las notas de prensa sean greenwashing. Lo que sí que creo es que todas las fuentes son fuentes interesadas. Nosotros mismos, cuando contamos algo, contamos lo que nosotros queremos que se refleje. De hecho, algunas veces cuando hablamos con compañeros decimos, joder, ¿he dicho yo eso? Oye, pues quería decir otra cosa, ¿no? Claro, Pero claro. es decir, todas las notas de prensa te quieren vender su producto. Luego tú eliges qué es lo que Compras o no qué es lo que es compras. noticia. Perdón, ¿me está sonando el teléfono? Y filtras o no filtras. Y luego filtras, efectivamente. Pero sí que creo que hay compañías que cuando transmiten lo que hacen, no lo hacen con el afán de un lavado de imagen verde. Sí que es verdad que es un fenómeno que existe, que preocupa a Naciones Unidas y que los periodistas tenemos que ser sensibles para detectar cuándo se nos quiere vender una moto y realmente las cosas no son así, porque una de las funciones del periodismo es seleccionar, categorizar y también contrastar, ¿no? Y en la medida en que hagamos bien nuestro trabajo, seremos mejor apreciados por la sociedad, porque en este momento se ha producido un divorcio entre la sociedad y los periodistas. De todas las maneras, tenemos directiva de greenwashing, tenemos directiva para todo. Si queréis, ahora hacemos entre nosotros otra directiva y la promovemos. Vamos al siguiente bloque, que eran los debates que tenemos hoy, ¿no?
Me salen algunos, ¿no? La primera que me sale, y yo creo que lo hemos planteado, es la parte del exceso, el tsunami regulatorio, que en un momento determinado hicimos un informe en Iguay, acuérdate, Carlos, que lo planteamos y lo llamamos así, el tsunami regulatorio, ¿no? Y aquí lo ha planteado Susana la pregunta, ¿no? ¿Tenemos un exceso de regulación o no tenemos un exceso de regulación? Pero la pregunta que muchos empresarios se plantean es si pensáis que todo este paquete regulatorio limita la competitividad de las empresas europeas frente a las chinas o a las americanas, ya que básicamente algunos piensan que esto les obliga a competir con una mano a la espalda, ¿no? Y también, al hilo de esto, si pensáis que el mecanismo de ajuste en frontera, que previsiblemente entrará en vigor en octubre de este año, puede reducir esos efectos negativos. No sé, empiezo por ti, María, si te parece. A ver, yo sí que creo que les penaliza. O sea, sí que creo que a las empresas europeas todo esto les penaliza por los costes que conlleva, ¿no? Yo una de las quejas que escucho de forma recurrente al hablar con empresas es el coste de implantación de algunos aspectos de la sostenibilidad, sobre todo en empresas pequeñitas o medianas, y el coste del reporte. Además, teniendo en cuenta esa regulación a la que hacías alusión, que cada vez abarca empresas más pequeñas, ¿no? Que ya no es solo un IBEX. Entonces, sí que creo que se les complica. Y sí que creo que hay regulaciones más laxas o quizá más pragmáticas para las empresas en otras geografías. Sí que lo pienso. Ismael, ¿tú cómo lo ves? Me estaba acordando, el otro día entrevisté al presidente de la IATA y fijaos que lo catalogan como riesgo. Una de las cosas que me explicaba era que estarán atentos a los impuestos y a la regulación que se aplique en nombre de la sostenibilidad. Por ejemplo, hay sectores como el de la aviación que lo empiezan ya a considerar una suerte de riesgo. Están como mínimo con las alertas colocadas ahí. Y esto, claro, cronológicamente viene justo el primer año fuerte que tienen desde la caída de la industria por la pandemia. Entonces, particularmente, una regulación o un exceso de regulación no es bueno ni malo en sí mismo, creo, y perdonad que me ponga excesivamente opinativo. Cuando sí que veo que hay quejas es cuando esa regulación empieza a ser contradictoria. Ya. Y me da la sensación de que está empezando a ser contradictoria. Claro. Es decir, puedes tener plomos y más plomos de tablas de regulación si quieres, pero mientras sea coherente no va a haber ningún problema. Habrá unos costes de aplicación, efectivamente, pero no 20 costes de aplicación, claro. Que me da la sensación que, al menos con las fuentes con las que hablo, es lo que realmente les preocupa. Contradictoria y fragmentada, que eso también ocurre. Cristina, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo no es que quiera ser un poco dura con el equipo de la Comisión Europea, ¿no? Pero el Green Deal europeo que podíamos ser políticamente un fundamentalismo verde que muchas empresas han dicho que era excesivo y quizás han sido muy flexibles en temas regulatorios políticamente para sí mismos, por ejemplo, con el gas y con la nuclear, ¿no? Que, oye, si somos finos no tendría que estar en esas actividades de taxonómica. Pero es un tema político y creo que, evidentemente, pues claro que condiciona. El border puede ser un problema inflacionista, porque su diseño viene pensado en que no deslocalicéis, no os vayáis a producir y entonces no, produces aquí. Bien, puedes tener un efecto en el empleo a medio plazo, pero a corto plazo probablemente tengamos un efecto inflacionista, porque si subimos los costes de lo que tenemos que importar para hacer, y recordemos que Europa también puede ser muy fundamentalista en estos temas porque no tiene reservas de gas y de petróleo. Estamos aquí también, ¿no? Lo hemos hablado del tema internacional y de la geopolítica internacional. Bueno, estamos viendo que en Estados Unidos la situación es diferente. Entonces, claro que tiene un coste y la aplicación y la legislación a mí me da un poco siempre la sensación de que la legislación de Bruselas está muy lejos. Aquí España es un país de pymes y tú ve a contarle al del que tiene el taller de coches que va a tener que medir su Scope 3 y entonces va a tener que decidir que entonces solo va a arreglar coches eléctricos, porque claro, si arregla un coche diésel, pues le puntúa peor, porque entonces sus emisiones indirectas suben. Entonces vamos a ser realistas. Yo creo que
La regulación luego habrá que ponerla en la realidad. El ejercicio de realidad ha sido la taxonomía de actividades sostenibles. Con lo cual, todo lo que se está regulando ahora y también de esta generación de la Comisión, yo creo que va a ser muy matizable. El problema es que, claro, está creando un lío porque si es una regulación, la transposición de una directiva, 2 años, tarda en llegar, no tarda en llegar. Luego la legislación autonómica, en el caso español, que bueno, pues fomenta es el mercado. que... Arturo, ¿tú cómo lo ves? A ver, ¿competimos con las manos atadas a la espalda o no? Las regulaciones responden a la necesidad de hacer frente a una situación y a un punto de no retorno. De todas formas, le voy a dar la vuelta a la pregunta, ¿no? Trabajo esclavo, trabajo infantil, falta de derechos sociales laborales en otras partes del mundo. No nos cuestionamos si eso es un factor limitante de la competitividad para las empresas españolas. Tenemos muy claro que las empresas españolas no tienen que hacer eso. Pues con el medio ambiente igual. Claro. En el medio ambiente es donde vivimos, es donde respiramos, el agua que consumimos, los bosques que disfrutamos. Entonces, podemos ser todo lo hipócritas del mundo que queramos, ¿no? Pero nuestra vida es finita. Los que tengan mucha suerte podrán llegar a los 100 años, pero sus hijos van a tener que vivir en una cuenca del Mediterráneo, que es uno de los puntos calientes de cambio climático, donde los efectos ya se están notando. Estamos 1.1 y el límite es 1.5 de grados. Los fenómenos meteorológicos adversos son más frecuentes. Hablábamos de la sequía. Yo tenía un dato del año 2013, que es en el que vosotros nacisteis, y ese fue un año especialmente bueno en pluviosidad, de los mejores de lo que llevamos de siglo. Creo que estaban 700 y pico litros por metro cuadrado. Pero España es un país en el que las sequías son cíclicas y que estas se están viendo agravadas por el fenómeno del cambio climático. En medio ambiente muchas veces se dice que no hace falta más legislación si aplicamos la que tenemos. Probablemente en el caso de la Unión Europea a lo mejor tampoco lo es, si aplicamos con rigor lo que tenemos. Pero bueno, hay que seguir avanzando. Y yo creo que los ciudadanos cada vez somos más conscientes y cada vez quiero creer que vamos a votar y vamos a elegir los productos sancionando, es decir, premiando o castigando a quien lo hace bien, los políticos y las empresas, siempre y cuando mantengamos ese pensamiento crítico, ese espíritu crítico que deberíamos de tener como ciudadanía. Yo creo que la Comisión Europea está haciendo lo que tiene que hacer, que al fin y al cabo es dictar normas comunes para todos nosotros. Está bien tener diferentes, de eso se trataba, tener diferentes puntos de vista. Hoy se publicaba en El País un chiste del Roto, yo soy muy fan del Roto, y se ve un señor aquí abriendo un pozo y dice así: un filántropo se llevó el río, pero nos construyó un pozo. Me parece maravilloso, esto es muy bestia, hay que al hilo de esto. Tenemos 10 minutos, me dice Miguel que nos quedan 10 minutos y tengo dos cosas, me gustaría hablar con vosotros de una última pregunta respecto a este bloque de los debates y luego os voy a hacer preguntas de sí o no muy rápidas, ¿no? La pregunta de los debates será un poco la polarización política que existe en torno a la ESG, ¿no? Esta polarización política la estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en diferentes fuerzas, pero sobre todo lo estamos viendo también mucho en Estados Unidos. Y hay dos movimientos importantes que son los movimientos anti-ESG. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha prohibido directamente las inversiones ESG porque entiende que la inversión ESG desinvierte en petróleo, los fondos de pensiones están indexados a petróleo y eso supone que pueden causar quebranto en los fondos y en consecuencia en los pensionistas, ¿no? Biden ha levantado la mano y ha ejercido su derecho de veto y ha dicho que por aquí no pasa. Y ahora mismo es muy interesante, hay una carta que 50 fiscales de los Estados Unidos le han dirigido a Larry Fink y le dicen al CEO de BlackRock y le dice que ojo, porque a lo mejor le van a demandar porque está no ejerciendo su deber de custodia sobre los fondos porque está poniendo en peligro los fondos de pensiones indexados al petróleo. Esto es un dato que me parece muy interesante que llegará aquí, que de hecho ya está llegando. Mi pregunta es la siguiente. ¿Pensáis que estos movimientos anti-inversión ESG se van a consolidar
o se van a quedar convertidos en un fondo de nicho? Empiezo por ti, María. Yo no creo que vaya a suponer un cambio. Un freno, no creo que sea algo preocupante. Creo que esto va mucho más allá de discusiones políticas, por mucho que esas discusiones tengan lugar en un país tan relevante como es Estados Unidos. La inversión sostenible al final está en manos, a día de hoy, de los institucionales. No creo que esa corriente tan potente vaya a cambiar, es mi opinión. Vale. Cristina. Pues yo creo que lo va a alterar. ¿Tú crees que lo va a alterar? Sí. Y que yo creo que la va a hacer progresar y un poco cambiar. Vamos a ser, hay una reflexión que los gobernadores republicanos, los fiscales republicanos tienen una cierta razón. Oiga, es que usted está haciendo, yo le estoy dando a usted dinero para que me lo gestione y usted lo está haciendo de forma que al medio plazo pues me va a crear un problema económico porque en todas las áreas en las que yo gobierno y de las empresas que además me financian se dedican a esto y las está usted haciendo cambiar. Entonces, va a haber, y yo creo que ahí el planteamiento del arranque del vídeo era real. O sea, yo creo que al final el test MiFID que tenemos que hacer en Europa tiene sentido. O sea, es que tú no puedes obligar a la gente a invertir en ESG si no quiere. O sea, si los gobernadores republicanos no quieren invertir con un objetivo de sostenibilidad porque quieren seguir manteniendo al sector petrolero en su país, tienen el derecho a elegir. Yo creo que aquí es una suma de decisiones individuales y decisiones políticas las que tomemos. Si en esos estados los consiguen echar a los gobernadores republicanos porque la concienciación sobre que eso hay que hacerlo pues se producirá un cambio. Y también yo creo que también llega un poco la hora de demostrar, porque la ESG ha tenido como un boom increíble, fue el propio Larry Fink lo ha alentado, ha hecho un buen trabajo, porque ha movido a muchas gestoras pequeñas. Se le critica mucho también desde el activismo medioambiental, pero él ha provocado cambios solamente al exigir métricas que ya te está obligando a que por lo menos veamos lo que hay, podamos hacer la radiografía. Luego ya que cada uno quiera recortar o no quiera recortar. María opina que poco, tú opinas que hay que estar en ello. Ismael, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que va a suponer un freno no global, pero sí como mínimo en Estados Unidos. Pero los capitales son globales y al final terminan en todo el mundo. Y BlackRock es estadounidense. Y te digo porque no me parece que sea tanto un debate sobre ESG sí o no, sino por lo que es un debate de libertades sí o no. Exacto. Y la psique estadounidense es muy libertades sí o no. Y suscribo al 90% de lo que dice Cristina. Es decir, no me puedes obligar a invertir en ESG si yo no quiero. Claro. Que es un poco como se está interpretando, por ejemplo, los vetos de Biden, ¿no? Pero por otro lado, en Europa, por ejemplo, hoy teníamos en la Junta de BP como el mayor fondo de pensiones, el que depende del gobierno, votaba en contra del presidente de BP por haber rebajado los objetivos climáticos. Objetivos de reducción de emisiones. Pero fíjate que no tanto por haber reducido, sino porque no han sido consultados, ¿no? Entonces, sí que va a suponer un freno en tanto en que en Estados Unidos se mueve buena parte, como decías, del flujo de capitales, pero no creo que sea un problema de ESG sí o no, sino más bien de libertades sí o no. Arturo, ¿tú cómo lo ves? Estoy de acuerdo contigo que es un tema de libertades. De todas formas, yo no soy especialista en información económica. En realidad no soy especialista en nada. Los periodistas tenemos un barnicillo de un montón de cosas y al final pues eso nos permite transmitir con una cierta solvencia algunas cuestiones. Yo, si fuera un inversor, realmente me plantearía algunas cuestiones. Es decir, el objetivo es cambiar la movilidad, el objetivo es cambiar la forma en la que nos calentamos, el objetivo es cambiar la forma en la que viajamos, y hasta ahora todo eso dependía del petróleo y de los combustibles fósiles. Si las propias industrias petroleras están acelerando su transformación para que no les pase lo que les ha pasado a Kodak o al Blockbuster, seguir invirtiendo en petróleo puede ser muy interesante en el cortísimo plazo. Pero un poquito más allá, esos pensionistas de Estados Unidos
a lo mejor resulta que acaban perdiendo lo que tenían, ¿no? Entonces, si yo soy el pensionista, le exigiría al gobernador que, y Estados Unidos, que es un país muy dado a las demandas, que haga frente al problema. Claro. Fíjate que al final casi todo va de cuotas, ¿no? No sé si se oye el micro, ¿se ha ido o no se ha ido? Va de cuotas también, ¿no? O sea, en el fondo, como llaman los americanos, los seed vicious, los fondos de viciosos, que lo llaman así, también generan rentabilidad. O sea, que al final no tenemos que ir a una cuota al 100% para todo, ni para una cosa ni para otra. Vamos con el tercer bloque, que creo que me dice Migo y que nos quedan 10 minutos. Os decía una serie de preguntas más cortas, pero a lo mejor podemos alargar un poco más, ¿no? A ver, ¿qué futuro nos espera, ¿no? Hemos visto cómo hemos llegado a estos 10 años, hemos visto los debates de ahora, algunos de los debates de ahora nos van a llevar a debates de futuro, pero hay algunos que me gustaría plantear de futuro. A ver, veo un poco que de las 3 dimensiones de la sostenibilidad, la parte ambiental se ha convertido en el mascarón de proa. Yo creo que es evidente, tenemos una carga regulatoria importante en esto y además la realidad del clima la tenemos hoy aquí. Creo que también la dimensión gobernanza se ha convertido en un habilitador y casi es binario 0-1, o tienes o no tienes, y esto es bastante claro. Y luego quizá la parte social está un poquito más parada, tú también lo decías, ¿no? ¿Coincidís con este análisis? Y si coincidís, os pregunto, ¿pensáis que la taxonomía social va a ver la luz verde en los próximos 3 años o no? Hay unos que opinan que sí, hay otros que opinan que no. Los que opinan que sí dicen que al final la Unión Europea se pondrá de acuerdo. Los que opinan que no dicen que la política social es responsabilidad de los Estados, en consecuencia no va a poder entrar. ¿Cómo lo veis? Empiezo por ti, María. ¿Tendremos taxonomía social, sí o no? Yo creo que sí. Creo que es una voluntad. Jugamos a pitonisos, o sea que total, claro, no pasa no nada. hay nada que perder. No hay nada que perder. Pienso que sí, pienso que es una voluntad muy clara que tiene la Comisión Europea. Otra cosa es que no vaya a ser perfecta y otra cosa es que los pasos que se den vayan a tener que ser muy cautelosos, porque al final para regular estos temas, al contrario que pasa con los ambientales, claro, para crear estándares y para que esto sea homogéneo, te tienes que meter en algo tan propio de los países y tan relacionado con la soberanía nacional como los temas sociales, ¿no? Y por mucho que seamos una unión, son muy diferentes algunos países de otros. Entonces, será difícil, ya va con retraso, no sé en qué plazo lo conseguirá, pero pienso que su voluntad es firme. Ismael, ¿tú cómo lo ves? Sí, también soy optimista, pero además... Sois de los pocos, ¿eh? Sí, pero fijaos porque como es la única asignatura que nos queda pendiente, yo creo que se van a poner las pilas. Me da la sensación que somos todos conscientes de que es lo que nos queda y que además ya desde un punto de vista casi industrial es lo último que faltaría para que la ESG absorba ya literalmente a la RSE. Entonces me da la sensación que esta convergencia acabará luego teniendo no sé si en 3, 4 años vamos a ser un poquito más holgados, si me dejas, ¿no? Pero sí que acabará habiendo una taxonomía que nos permita también asociar, medir exactamente cuál es el impacto social de las actividades. ¿Tú cómo lo ves, Cristina? A ver, yo no tengo ni idea. Esto voy Oye, a es gratis, ¿eh? Vamos a tirar la moneda al aire. No me atrevo. Creo que sí, creo que en algunos aspectos va a ser muy difícil hacer una clasificación como la que tenemos de actividades sostenibles porque no tenemos herramientas científicas, ¿no? Entramos en las herramientas sociales que están muy ligadas a... Yo creo que hay en cosas que igual sí, y que la pandemia nos ha dejado alguna pista, como por ejemplo la emisión de bonos que se ha hecho paneuropea con temas COVID. O sea, hay campos en los que sí se pueden clasificar, pero luego hay otras industrias. Ahora estamos que ¿cómo las clasificas? No puede ser inversión, no puede estar dentro de inversión social, yo qué sé, por ejemplo, áreas de defensa. O sea, es que estamos ahora, yo creo que va a ser un debate muy difícil. Veo muy difícil aquí el debate político. O sea, si con el tema de la medioambiental teníamos el tema del gas y el tema de la nuclear y ya, pues ahí nos hemos quedado alejados de la ciencia, ¿no? De lo que recomendaban los científicos. Aquí parece un debate político más complicado y en plena renovación que vendrá de la comisión y con procesos electorales y no sé, no me atrevo a decir si en el plazo de 3 años la tendremos, la verdad. No, Arturo, no tengo confianza. Juguemos a pitonisos. Bueno, yo como Cristina, María e Isabel soy optimista.
Es decir, un pesimista bien informado. Ya lo decía, ¿verdad? John del Quinto, que lo decía John del Quinto. Entonces, yo creo que sí que va a haber taxonomía. Creo que los aspectos sociales son fundamentales. Es decir, siempre que hablamos de medio ambiente no podemos desvincularlo del desarrollo social. Es decir, creo que hay que hablar de desarrollo socioambiental. Y luego, que muchas veces hablamos desde la perspectiva de país rico. Es decir, en el mundo existen muchos millones de personas que sobreviven con menos de $1 al día. Entonces, dar lecciones de sostenibilidad, aunque estas sean imprescindibles, pues es complicado cuando lo que tienes que hacer, lo que tratas es de sobrevivir. Yo creo que en el caso de España se han tomado medidas, pues, por ejemplo, para que haya una estrategia de transición justa, porque en este proceso de cambio va a haber víctimas, va a haber beneficiados, pero va a haber víctimas. Pero yo creo que de ese proceso vamos a salir reforzados si somos capaces de hacerlo bien, si somos capaces de prever, si somos capaces de establecer mecanismos de solidaridad intergeneracional y de solidaridad social. Al final, Europa es un proyecto, y yo creo que eso es lo que nos distingue de otras agrupaciones de países o de repúblicas que existen en el mundo. Bueno, paso a una batería de preguntas rápidas, casi con respuesta de sí o no, porque creo que nos quedan 5 minutos. Preguntas rápidas. Empiezo por ti y voy pasando la palabra. Primera pregunta es si creéis que en los próximos 5 años llegaremos a ver una especie de carbon warning, algo parecido a una profit warning, para aquellas empresas cotizadas que en un momento determinado vayan a incumplir sus objetivos declarados de descarbonización. ¿Creéis que esto es posible, que puede pasar en los próximos 5 años? Una especie de carbon warning al estilo del profit warning. Te empiezo por ti. ¿Hablamos de deseos o...? No, hablando de no sé, cuestiones factuales. Mira, en el año 99 algunos pensamos, los informes de sostenibilidad serán obligatorios por ley. Bueno, llegaron al final por la directiva del 14, por la ley del 18. 18 años tardamos. No sé, pregunto. No creo que sea al estilo del profit warning, pero sí, por ejemplo, y mucho antes lo que hemos visto hoy. Habrá warnings, pero las juntas de accionistas, y tendrán un peso equivalente, aunque formalmente no sea como un profit warning. En tu caso, ¿cómo lo ves? Yo creo que los objetivos a más corto plazo, a 2030, no soy ninguna experta, pero me da sensación de que sí se puede llegar a ellos. Que veamos rebajas ya de cara a lo que se ha comprometido para 2050 me parece más probable. O sea, al 30 lo ves. Sí, me parece, con toda la inversión que se está movilizando, me parece asequible. Asequible. ¿Cristina? Pues yo creo que sí, que los vamos a ver. O sea, creo que no se van a llegar a algunos objetivos, aunque mientras que no se midan las emisiones de forma homogénea siempre puedes hacer alguna trampa. Este es el otro problema, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo no voy a hacer como los políticos, no tengo ni idea. No tienes ni idea. Vale. Estamos jugando a pitonisa de todas formas. Siguiente pregunta a pitonisa, ¿vale? ¿Pensáis que en los próximos 5 años llegaremos a ver la suspensión de cotización de alguna compañía que comunique incumplimientos en sus objetivos de descarbonización? Empiezo también por ti. No por ser coherente con lo que te comentaba antes. No creo que... sí que estructuralmente sí creo que haya influencia, pero no hasta el nivel de que haya una suspensión de cotización, por ejemplo. María. Yo tampoco no lo veo probable. ¿Tú, Cristina? Yo suspensión de cotización tampoco, a menos que no publiques una información regulatoria obligatoria y entonces pues te tengan que suspender. O sea, esto de la promesa, me comprometo a un X% y luego digo, no, eso nos llevará a la por suspensión. eso no te va a suspender la CNMV, vale. creo. Tú tampoco tienes idea. Yo diría idea. que no. Tú dirás que en realidad, como decía, en esto no soy experto, ¿no? Yo creo que no. Pero también, si miro al pasado, veo cosas que pensaba que eran altamente improbables que se produjesen y se han producido. Y que se han producido. Y no solamente que se han producido, sino que han ido más allá claro. de lo que podríamos considerar en un momento determinado como una meta ambiciosa. Claro. Así que, Última pregunta. También empieza. En los próximos 5 años, ¿pensáis? ¿Se ha ido el sonido? No, ya me he vuelto. ¿Pensáis que en los próximos 5 años llegaremos a ver algún CEO imputado penalmente por violaciones de la diligencia debida, por ejemplo, en la cadena de suministro de sus compañías? Aquí soy optimista, yo creo que sí. Porque estamos viendo ya primeras señales. ¿Tú cómo lo ves?
Lo mismo. Ya Tú también empieza lo a haber ves. algunos temas y sí que lo creo. ¿Tú cómo lo ves? Yo Cristina? creo que se imputan a muy pocos CEOs. Por temas ambientales, yo creo y por debida diligencia, creo que los de compliance van a tener más problemas quizás que el CEO. Hay un dato... Y ahí sí que sobre la debida diligencia creo que ya que sois empresas, pues por favor, tened cuidado con los proveedores españoles, porque a ver cómo les exigimos todo para que se ganen estas, que eso es, ahí sí que hay un área de responsabilidad súper importante de las grandes empresas y aprovecho Nosotros para somos asociación de decirlo. profesionales, ¿eh? Yo digo esto para Bueno, que pero conste. estáis ahí Vale, dentro, vale. ahí sí que, y yo, claro, al CEO yo creo que no lo veo yo imputado por esto, ¿eh? A Arturo, Yo coincido con mis compañeros, creo que sí, que llegará un momento en el que tendrán que rendir cuentas sobre la materia, pero también creo que serán mucho más cuidadosos a la hora de definir planes, objetivos, etcétera. Pero que su incumplimiento sí que en un momento determinado podrá llevarles a los tribunales. bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Burruaga decía que así son las cosas y se las hemos contado, se las habéis contado vosotros. Nos gustaba mucho ver una mesa de periodistas basados en este campo, debatiendo el futuro, porque yo creo que al final hemos sacado algunas preguntas, no sé si alguna hipótesis o no de lo que puede pasar, pero yo os agradezco mucho a los cuatro que os hayáis venido con nosotros hoy, ¿vale? Venga, gracias.